La vida. ¿En una célula? ¿En una neurona? La vida comienza en Cayetano. Crea soluciones. Genera la Big Data. Abre nuevos caminos. Y encuentra una cura en la investigación. La vida se cultiva en la naturaleza. Se estudia en sociedad. En ella aprendemos. Nos alimentamos. Nos entendemos. ¿Qué nos hace diferentes? La investigación. Y la innovación. Somos una universidad líder. Sabemos lo que hacemos. Lo hacemos hace más de 50 años. Y en esta nueva normalidad, Nuestra pasión es el cambio y los nuevos retos. Marca tu historia marca la historia en Cayetano. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Descubre Cayetano, talleres virtuales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad, nuestro taller a tratar es primeros auxilios. Damos la bienvenida a nuestra egresada Brenda Cabrera. Ella egresó el año pasado de la carrera de enfermería. Por ahora se encuentra realizando la ejecución de su tesis para poder obtener el título. Asimismo, está a un mes de terminar su segundo idioma y va a comenzar un tercero. Tiene ya elegida la especialidad y es emergencia y urgencias, la cual la realizará en la Cayetano, ya que es una de las tantas especialidades que ofrece la facultad. Es por ello el tema elegido del taller, debido a que se considera apta para poder abordar el tema. A lo largo de la carrera, ella ha tenido la oportunidad de ser ponente en 2 conferencias y participar junto a la universidad promoviendo la salud y previniendo las enfermedades. Doy el pase a Brenda, bienvenida. Gracias, Paul. Bueno, bienvenidos a todos los que están atentos y los que van a ser partícipes de este taller. Como mencionó, egresé de la carrera el año pasado, justo en el mes de diciembre, y bueno, ahora me encuentro realizando lo que es los últimos pasos para poder ejecutar y poder titularme. Ese taller es sobre primeros auxilios. Vamos a tratar 4 temas y desearía mucho que sea participativo, que sea un taller interactivo en donde los participantes puedan
darme ejemplos, darme conceptos. No necesito un concepto claro o un concepto específico sobre los términos que voy a estar mencionando, ya que vamos a hablar sobre primeros auxilios básicos, pero sí quisiera y les pediría bastante que por favor participen en este taller. Voy a compartir el PPT para que podamos empezar con el taller. Vemos tu Explorer, lo que vendría a ser el Explorer de Apple. Brenda, te has puesto un mute. Listo, ahora sí. No, seguimos viendo tu Explorer. Ah, sí, a ver, dame un momento. Ah, eh, ¿Logran ver o todavía siguen con el no, Explorer? dale, detén la compartida y pon compartir el archivo una vez que ya lo hayas abierto. Ya, a ver. Descuida. La emoción de los primeros Descubre Cayetano. Sí, ok. Exactamente qué logran ver, porque acá todavía me sale reanudar la función de compartir. A ver, dale doble clic. ¿Logran ver o solamente están viendo lo que es Permíteme. el screen de lo que estoy compartiendo? El screen de ese que estás compartiendo. Dice Descubre Cayetano. No. A ver. Ahora sí, en la opción de compartir, elige el archivo ya abierto. Ujú. Ya, listo, acá está. Ahí está, ya. Listo. Ya. Disculpen por la demora. A ver, empecemos. Como les mencioné hace un momento, es un taller sobre primeros auxilios básicos. ¿Ok? Primero, ¿alguien sabe o tiene alguna noción sobre lo que significa primeros auxilios? No tengan miedo, cualquier comentario, cualquier concepto es válido. Lo que necesito es que, como les mencioné, que este taller sea interactivo. Me pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono y decirme qué es lo que es para ustedes primeros auxilios. Si quieren participar, bueno, como comentó, pueden hacerlo a través del chat o levantando la mano para que se les habilite el audio. Nadie, todos están muy tímidos. Bueno, no importa. A ver, primeros auxilios tenemos como concepto a las acciones que se realizan a una persona en el mismo lugar donde ocurre el accidente hasta la llegada del personal especializado. Para hablar sobre primeros auxilios tenemos que tener en claro 3 palabras claves para poder definirlo. Lo que son las acciones que vamos a realizar. Estas acciones siempre se van a realizar en el mismo lugar para que se llame primeros auxilios. Y debemos esperar hasta la llegada del personal especializado, siempre y cuando ya hayamos realizado ciertas acciones con ciertos conocimientos que hayamos tenido o hayamos poseído. Los primeros auxilios tienen como objetivo dos palabras principales. La primera es reducir los efectos de una lesión y la siguiente es estabilizar a la persona que sufrió el accidente para que cuando la llevemos a un centro de emergencia, ya sea un centro de salud o una clínica, podamos no lamentar por no haberlo auxiliado mucho antes. Y nosotros vamos a realizar solamente los primeros auxilios si nuestra vida no corre peligro. Les explico. Hay un choque de autos. Entonces hay 2 heridos y ustedes tienen los conocimientos por los cuales van a ayudar ante la escena ocurrida, pero se percatan
que esos dos accidentes o los dos accidentados están en medio de la pista y aún no han parado o han estabilizado el tráfico o los carros todavía siguen pasando. Nosotros no podemos, en ese caso nosotros no podríamos ayudar o brindar nuestro auxilio porque nuestra vida estaría corriendo peligro. Entonces, solamente vamos a realizar los primeros auxilios y esas acciones siempre y cuando estemos seguros, 100% seguros que nuestra vida no corre peligro, porque tampoco vamos a ayudar sabiendo que al final y al cabo, una vida que va a ser la nuestra, va a terminar de la misma manera o peor. Ahora, tenemos dos palabras claves que tenemos que aprender a diferenciar: emergencia y urgencia. ¿Qué es la emergencia y qué es la urgencia? La emergencia es el incidente que puede llevar a la muerte de la persona y requiere atención básica y avanzada. Y la urgencia es cuando la vida de la persona no corre peligro, no corre riesgo, por lo que puede ser llevado a un centro de salud para su adecuada evaluación. Estos dos términos tenemos que tenerlos bien en claro porque es muy común verlo en los hospitales, en las clínicas o en las postas, en cualquier centro de salud que ustedes normalmente vayan a atenderse. Es normal que la gente por su desesperación dicen, pero es una emergencia, cuando solamente estamos hablando de un dolor de estómago o un dolor de cabeza que puede ser tratado en unos minutos o tal vez cuando recién estén las personas que en realidad necesitan esa atención puedan ya haber sido atendidas. Y no olvidemos las 4E. En todos los primeros auxilios y también en todas las acciones que vayamos a realizar, las 4E son demasiado importantes, lo cual es evaluar, estabilizar, evacuar y evitar. Evaluar, vamos a evaluar dos ítems. El primero es el lugar y el segundo es a la persona accidentada, que en este caso vamos a ver si está respirando bien, si tiene los signos vitales estables o si en todo caso su vida está corriendo peligro. Entonces necesitamos realizar acciones básicas y avanzadas. Estabilizar vamos a obtenerlo con las acciones que vayamos a realizar. Evacuar lo realizaremos cuando las acciones ya hayan sido realizadas, entonces podamos llevar a la persona a un centro de salud. Y evitar, por ejemplo, las aglomeraciones, evitar que cualquier persona que pueda decir, no, yo sí sé primeros auxilios, pero en realidad no tiene conocimientos básicos, pueda ingresar a la escena y pueda empeorar el accidente o empeorar la salud de la persona. Luego, ¿cómo debemos actuar ante un accidente que se haya realizado? Como podemos observar en la imagen. El primero, como les mencioné anteriormente, es evaluar la escena. Y para evaluar la escena vamos a preguntarnos qué pasó, qué pasa y cuántas víctimas se encuentran en el lugar. Para nosotros tener ya una noción cuántas personas vamos a necesitar para brindar los primeros auxilios y también para tener conocimiento cuántas personas debemos mencionar al momento en que vayamos a llamar ya sea a los bomberos o tal vez a una ambulancia. Luego, también debemos evaluar a las víctimas. Esta evaluación tiene que ser rápida, limitada y sencilla. No podemos demorarnos en estar evaluando. ¿Por qué? Porque su vida estaría corriendo peligro. Los 3 ítems, los cuales vamos a evaluar a una persona, es la conciencia. ¿Y cómo evaluamos la conciencia? Es preguntándole su nombre, haciendo preguntas súper básicas. Preguntando su nombre, dónde se encuentra, qué es lo que se encontraba haciendo. Estas preguntas nos van a dar a conocer si la persona quizá en ese momento haya sufrido un accidente cerebrovascular o tal vez esté lúcida, entonces el accidente no ha pasado a mayores. La respiración es muy importante porque hay ciertos accidentes, por ejemplo, cuando los niños están jugando, es muy común que ellos se lleven los juguetes o el objeto a la boca. Entonces, en un descuido
puede pasar por las vías respiratorias, entonces va a obstruir la respiración. Este ítem es muy importante evaluarlo, tanto en pequeños, en adultos y en general en cualquier accidente. Y observar si hay una hemorragia externa. Hemorragia, llamamos hemorragia a la ruptura de vasos sanguíneos, que en muchos casos puede ser externa o interna. Externa es porque a simple vista podemos observarlo, e interna es cuando no podemos observarlo. Entonces, este último ítem también es muy importante para saber qué zonas están afectadas o han sido afectadas. El tercero es el inicio de la cadena de vida, lo cual es sumamente importante. Es el llamado a emergencia. Nosotros tenemos, así seamos personal de salud o tengamos otro tipo de carreras, estemos estudiando aún en el colegio, tenemos que tener en cuenta estos dos números para cualquier eventualidad que se pueda presentar. La del SAMU, que es el 106, y la de los bomberos, que es el 116. Y la asistencia según las necesidades. Esta asistencia va de la mano con la número 2, ya que si primero hemos realizado una buena evaluación, podemos asistir, podemos dar primeros auxilios según las necesidades del accidente y que la persona requiera. Y nunca debemos dejar a la víctima hasta que lleguen los especialistas. ¿Por qué? Porque se pueda presentar a otra eventualidad, entonces estamos nosotros para ayudar. Hay 4 palabras y 4 acciones que no debemos olvidar. Nunca debemos improvisar, porque lo único que generaríamos es una mayor gravedad en el evento. No entrar en desesperación, por más que sea nuestro familiar o sea pariente nuestro, no entrar en desesperación, porque siempre va a haber en todo lugar una persona que tenga conocimientos y no necesariamente porque que es un personal de salud. No hay que mover brusco, porque recuerden, en cualquier accidente, ya sea automovilístico o sea una caída, podemos estar en vista de un problema o un accidente que se haya generado a nivel de la columna, a nivel de la cabeza. Entonces, si nosotros movemos brusco, podemos agravar esta situación. Y nunca abandonemos a las personas o a la persona la cual vamos a auxiliar. Ahora, ni bien, bueno, ya habiendo mencionado términos generales, les tengo 4 casos de 4 posibles accidentes que se presentan en el día a día. Entonces, tengo conocimiento que ustedes son personas que ya están a punto de ingresar a la universidad, de elegir una carrera. Entonces, estos eventos pasan en su día a día, entonces sería muy bueno que ya tengan conocimientos de cómo actuar frente a ellos. El primero nos dice: el niño de 9 años se encuentra en su hogar jugando cuando de repente sufre un accidente. La madre del menor va a socorrerlo y se encuentra que de la nariz salía sangre. El niño lloraba y gritaba, y la madre entra en desesperación debido a que no sabía cómo auxiliar a su pequeño. Tenemos conocimiento que en cualquier lado, o si no les ha pasado esta experiencia, que hay pequeños que mientras están jugando se golpean y empieza a salir sangrecita de su nariz. ¿Cómo ustedes actuarían frente a ello? Primero, saber qué es lo que está pasando. Esto es común y se llama una epístasis. Una epístasis es la salida de sangre a través de la nariz. Acá les menciono salida de sangre por la nariz y puede deberse a golpes, procesos gripales e hipertensión arterial. Hipertensión arterial es muy común en personas que ya tienen esta enfermedad como tal, o también en personas mayores, adultos mayores. Hay que tener en cuenta que por dónde sale la sangre, por la nariz, y cómo se manifiesta. Puede ser una hemorragia profusa, una gran cantidad de sangre sale a través de la nariz, o puede ser por goteo. Cuando es una hemorragia profusa, normalmente se observa sangre rojo oscuro, y la posible causa que sea esta salida de sangre es por los daños en los canales nasales o una posible fractura de nariz. La acción a realizar es
porque se debió a que el niño estaba jugando, la persona estaba jugando, entonces hubo un golpe que pudo haber generado una posible fractura de nariz. Cuando sale un goteo, hay que preocuparnos un poco, no entrar en desesperación como les mencioné, pero sí preocuparnos un poco porque el color de la sangre pues, es color pajizo y siempre va a venir mezclado con un líquido claro, que este líquido claro significa que hay salida del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuál es la posible causa? Que haya una fractura de cráneo. Por ello, hay que estar bien atentos en el color y en cómo se manifiesta la cantidad de sangre al momento en que se realizó ya sea el golpe, ya sea la posible ruptura. Ahora, las acciones a realizar. He tenido en mi experiencia a lo largo de los 5 años y también en el hospital, también en mi casa, que normalmente cuando hay salidas de sangre por la nariz, la mamá, la persona que esté a cargo del pequeño o de la otra persona que necesita ser auxiliada, inclina la cabeza hacia atrás, lo cual es una acción errónea porque, como ya les mencioné, puede haber una hemorragia profusa y cuando hay una hemorragia profusa, la sangre viene acompañada de coágulos, que son como masitas de un conjunto de sangre que se está coagulando. Entonces, si nosotros colocamos la cabeza hacia atrás, lo único que vamos a lograr es que haya una posible asfixia, es decir, una posible obstrucción en las vías respiratorias. Entonces, la cabeza siempre tenemos que inclinarla hacia adelante. Luego, vamos a realizar una presión directa sobre los orificios nasales durante 5 a 10 minutos. Se utiliza siempre el pulgar y el índice. Vamos a sostener la nariz y vamos a inclinar hacia adelante y vamos a mantener presionado durante este tiempo. Y vamos a observar, después de este tiempo, de este lapso de tiempo, vamos a observar si continúa la salida de sangre de la nariz. Si aún continúa saliendo, lo que podemos realizar, lo siguiente a realizar es un taponamiento nasal. ¿Cómo es que realizamos un taponamiento nasal? Utilizamos una gasa, la envolvemos, la hacemos cuadradito pequeño y le untamos agua oxigenada. El agua oxigenada lo que va a hacer es retener la sangre y ya va a obstruir su salida. Esta gasa o este cuadradito que nosotros hemos formado, tenemos que introducirlo en el orificio donde está saliendo la sangre, para así nosotros poder obstruir su salida. Esto no quiere decir que con esta colocación de gasa vamos a hacer que la persona deje de respirar, porque no, porque sí me han venido preguntas o las personas, las mamás han preguntado si con ello empeoraría el estado de su pequeño, lo cual no, solamente lo único que vamos a hacer es que la sangre deje de salir. Bueno, acá podemos ver algunas imágenes. Acá el pequeño le está saliendo sangre. Lo que vamos a hacer es el taponamiento, primero la presión directa con la cabeza inclinada hacia adelante y si en todo caso aún continúa saliendo sangre, lo que realizamos es el taponamiento nasal con lo que es gasa y con lo que es el agua oxigenada. Debemos evitar, en este caso, en las acciones que vamos a realizar, vamos a evitar los siguientes 3 puntos. Primero, detener el sangrado si hay sospecha de fractura de cráneo. ¿Y esto cómo vamos a poder saber que hay una fractura de cráneo? Observando en cómo se manifiesta la sangre. Si hay goteo, entonces lo preferible es que no realicemos un taponamiento nasal, sino de inmediato vayamos a un centro de salud cercano para que pueda ser evaluado, pero no antes habiendo realizado la presión sobre los orificios nasales. Luego, inclinar la cabeza hacia atrás, como ya les mencioné, porque lo que podríamos obtener es una obstrucción a las vías respiratorias. Y en lugar de utilizar el agua oxigenada, utilicemos alcohol. Recuerden, el alcohol no se debe utilizar en ningún momento para ninguna herida o para en este caso para la epíxesis, porque lo único que vamos a realizar es quemar la mucosa nasal que hace que nos proteja ya sea de alguna entrada de algún
alguna bacteria, alguna viruta, entonces lo único que vamos a hacer es que se quemen esa mucosa nasal. Ahora, tenemos otro caso. Adolescente de 16 años se encuentra cocinando cuando de repente se resbala y la olla con agua hirviendo cae sobre sus pies. Empieza a gritar llamando a su mamá, ambos entran en desesperación y notan la piel enrojecida y el dolor cada vez se eleva más. ¿Quién no se ha quemado o quién no ha tenido una quemadura a lo largo de su vida? Ya sea pequeña o sea grande, en cualquier momento nosotros hemos tenido una quemadura. Las acciones a realizar son de vital importancia porque así vamos a mejorar y no empeorar la situación. Como les mencionaba, es una quemadura. ¿Y qué es la quemadura? Son lesiones ocasionadas ya sea por 3 agentes, que pueden ser 3 agentes, un agente físico, un químico o un eléctrico. Agentes físicos que puede ser líquido, sólido o gaseoso. El agente químico, ya sea por ácidos o por sustancias alcalinas, o eléctricos que pueden deberse a descargas eléctricas o radiación. Tener en cuenta que nosotros tenemos 3 tipos de quemadura. Cuando vayan o cuando van al centro de salud, la persona tratante, el personal de salud tratante, evalúa la profundidad. ¿Qué tipo de quemadura ha tenido? Si es una quemadura de grado 1, de grado 2 o de grado 3. En la quemadura de primer grado, solamente hay enrojecimiento de la piel se pone tipo seca, poco seca, y el dolor es un tipo ardor, que es la típica quemadura que muchos hemos tenido, ya sea al momento en que hemos estado cocinando, preparándonos algo. Es la típica quemadura que toda persona tiene. Luego está la quemadura de segundo grado, en donde ya hay la existencia de ampollas. El dolor intenso va entre los 10 a 21 días. La persona puede ir al centro de salud, lo atienden, pero el dolor no va a cesar entre los 10 a los 21 días. Y hay una inflamación en la zona donde ha ocurrido el accidente. Y ya la quemadura de tercer grado, que normalmente ocurre cuando existen los incendios, las características de esta quemadura es que hay bordes secos y encartonados. Nosotros, por ejemplo, imaginen que la quemadura me lo he realizado acá en el dorso. Va a formarse como un círculo, depende del grado en cual me he quemado, pero si es de tercer grado, el borde de la quemadura va a estar súper seco y también va a tener como la forma del cartón, y si nosotros tocamos, lo cual no debe hacer, pero si en todo caso para evaluar tocamos, va a sentirse como encartonado. Y lo más curioso de este tipo de quemaduras es que no hay la existencia de dolor. La persona no le duele y esto se debe a que hay la ruptura de las estructuras nerviosas que conectan con el cerebro para que se pueda evidenciar el dolor. Luego que el personal de salud o la persona que realiza los primeros auxilios evalúa la profundidad, también tiene que evaluar lo que es la extensión. ¿A qué nos referimos con extensión? Nos referimos a todas las zonas que hayan sido afectadas en este accidente. Y para ello, nosotros tenemos la regla de los 9. Cada parte del cuerpo está diferenciado por un porcentaje. Por ejemplo, podemos observar que la cabeza vale 9%, el torso 18%, las extremidades superiores valen 9% cada una, las extremidades inferiores valen 18% cada una, y los órganos genitales están con 1%. Para que nosotros evaluemos la extensión, es sumamente importante evaluar este ítem. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello va a venir nuestras acciones a realizar, ya sea en un centro de salud. ¿Qué acciones debemos realizar como primeros auxilios para que podamos evitar una posible agravamiento de este accidente? Primero, retirar cuidadosamente las prendas y objetos que se encuentren muy cerca
a la quemadura. Por ejemplo, si la quemadura se realizó, en este caso, que se ha realizado sobre los pies, entonces hay que retirar cuidadosamente lo que es el pantalón, las medias, los zapatos, si los tuviera. Lo segundo a realizar es aplicar compresas húmedas por solución salina o agua fría, o simplemente aplicar el agua fría directamente. ¿A qué nos referimos con compresas húmedas? Normalmente en los centros de salud o también en casas tenemos como pañitos de tela que podemos remojarlo ya sea en solución salina, que se refiere al cloruro de sodio que se puede encontrar en cualquier farmacia, o simplemente lo podemos sumergir en agua fría y colocarlo donde sea, en la zona afectada. O simplemente si no tenemos una compresa húmeda, lo que podemos hacer es el miembro afectado, colocarlo sobre agua fría. Lo tercero a realizar es sujetar con una venda para evitar el ingreso de agentes patógenos. Esta sujeción solamente se va a realizar si la medida de la quemadura es grande, pero por ejemplo, si tratamos una quemadura que es sumamente pequeña, no hay necesidad de vendarlo, pero sí hay que estar al pendiente que no se ensucie, que tenga el cuidado adecuado, por ejemplo, el lavado, pero no necesariamente con un jabón o con alguna sustancia, sino simplemente con agua. Y, por ejemplo, se da el caso que sucedió esta quemadura en las manos, o como en el caso en los pies, nosotros al momento de vendar no debemos olvidar colocar gasas entre los dedos. ¿Y por qué vamos a colocar gasas entre los dedos? Porque al momento en que se empieza a regenerar la piel, recuerden que la piel es uno de los órganos que se regeneran rápidamente, entonces al momento en que se empiecen a regenerar, no haya un pliegue que pueda unir a ambos dedos o a 3 dedos, entonces hay que evitar ello. Lo penúltimo es administrar abundante agua solamente si la víctima se encuentra consciente. Imaginémonos que estamos ante un incendio y hay personas que han sido quemadas, pero están conscientes. Nosotros debemos proporcionar agua porque la quemadura es uno de los accidentes que más pérdida de electrolitos, más pérdida de sales en nuestro cuerpo se pueden dar. Entonces, la persona puede deshidratarse y en vez que muera o pueda fallecer, en el peor de los casos, que pueda ser por una quemadura, puede fallecer por deshidratación. Entonces, el hidratar, el proporcionar agua solo si la persona está consciente, solo si está lúcida, es de suma importancia. Y lo último es llamar o llevar a emergencia a la persona para que el personal de salud pueda tratarlo de la manera adecuada. ¿Qué debemos evitar? Es romper las ampollas. Si bien es cierto, cuando tenemos una quemadura que se realizó por cocinar algo o por tocar algo sumamente caliente, se forma una ampollita. Y dentro de la ampollita, si hemos observado, hay agüita. Entonces, evitar romper porque lo que vamos a causar, uno, es que aumente el dolor y que ingresen los patógenos que en el peor de los casos pueda causar una infección. No debemos aplicar cremas, hielo, ni pasta dental. Y pasta dental me causa bastante asombro que aún sigan realizando esta acción. Y lo veo día a día, lo he visto en mis rotaciones, que cuando se presenta una quemadura, las mamás o la persona encargada de la otra persona accidentada utiliza pasta dental porque, según ellos, mejora lo que es, le da frescura o alivia el dolor, lo cual lo único que hace es quemar aún más la piel. Y evitemos vendar los dedos juntos para evitar que haya un plegamiento entre ellos. Ahora vayamos con el tercer caso. A ver, espero que todos estén entendiendo y si no, me escriben por el chat para que pueda solucionar y esclarecer sus dudas. A ver, el tercer caso es: adulto joven de 23 años se encontraba manejando bicicleta cuando de repente cae
y siente cómo su pie se dobla hacia un lado. Se levantó de inmediato y continuó manejando, pero con dificultad. Al llegar a casa, observó que en la zona de su tobillo se encontraba inflamada y había una presencia de deformidad. Esto hay que tener bien en claro, la presencia de deformidad. Más adelante les diré por qué. Bueno, seguimos, sentía mucho dolor al pisar y mientras pasaba el tiempo, el dolor y la inflamación aumentaban. En un principio, cuando estaba realizando esto, el PPT, la presentación para ustedes, lo coloqué para realizar una encuesta qué posible evento pueda haberse dado y muchos me comentaron que es un esguince, pero en realidad es una luxación. ¿Por qué? Por la presencia de deformidad. A ver, les menciono. ¿Qué es una luxación? Una luxación sucede cuando el hueso se ha desplazado de su articulación, desgarrando los ligamentos que lo mantienen en su sitio. A veces hay una fractura de por medio y es común que las siguientes articulaciones sean las más afectadas. Las del hombro, las del codo, cadera, rodilla, tobillo, dedo pulgar y mandíbula. Es muy común ver en emergencia que llegan personas con luxaciones en estas zonas. Ahora, tenemos que diferenciar entre un esguince, una luxación y una fractura. No debemos confundirnos entre estos tres términos, porque de acuerdo al término que nosotros hayamos encontrado, la acción va a ser muy diferente. Por ejemplo, en un esguince solamente encontramos dolor, la hinchazón en la zona donde ha ocurrido el accidente, hay una movilidad dolorosa y hay presencia de hematoma. ¿Qué quiere decir hematoma? Sangre coagulada, entonces la piel se pone un tono morado, un tono verde. Luego, ese es en un esguince. En una luxación va a haber dolor e inflamación en la articulación afectada y deformidad en la zona. Entonces, para distinguir entre un esguince y una luxación, vamos a tener en cuenta la deformidad que se pueda dar en el miembro afectado, ya sea en el hombro, en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, disculpen, que es lo más común que se trata en emergencia. Y una fractura, que ya es la ruptura del hueso, y existen diferentes tipos de fractura, que puede ser una fractura abierta, una fractura cerrada, una fractura múltiple, en donde el hueso prácticamente se ha roto en varios pedazos. Las acciones a realizar es, primero vamos a comprobar la normalidad del pulso y sensibilidad de la zona, para así obtener una mejor respuesta a la cual nos estamos presentando, ya sea un esguince, una luxación o una fractura. Luego también debemos inmovilizar el miembro afectado. Si se encuentra en el brazo, podemos realizar un cabestrillo con un pañuelo, lo cual es muy común acá verlo en esta imagen. Lo tercero a realizar es un reposo absoluto de la articulación. Evitemos, si nos ha pasado o si en algún momento nos llega a pasar esta eventualidad, tengamos en cuenta el reposo absoluto, porque mientras más reposemos, va a ser mucha más rápida nuestra recuperación. Lo importante acá es aplicar frío local, que puede ser en el hielo. Hay algunas personas, por ejemplo, es común ver esto en lo que es en los partidos de fútbol. A veces suceden pequeños accidentes en donde el socorrista, en vez de aplicarle hielo, ya que es un momento crucial o no hay mucho tiempo para poder aplicarle el hielo, lo que hacen es aplicar éter, que es, si lo han visto, es muy común, que es un spray, que lo que hace es disminuir el dolor hasta que pueda culminar el partido y puedan realizar las acciones adecuadas. Y por último, el traslado a un centro de salud. ¿Qué debemos evitar? Que no reposemos. Esto va a aumentar o va a agravar la situación en la cual nos encontremos, e intentar colocar el hueso en su lugar. Si, por ejemplo, nos encontramos en una luxación, ante una luxación o ante una fractura, evitemos ir al huesero,
que es muy común, es muy escuchado, muy visto. Evitemos intentar colocar el hueso en su lugar, porque lo único que vamos a obtener si hablamos de una fractura es que el hueso pueda romperse aún más o pueda astillarse. Recuerden que el hueso, al momento en que se rompe, se astilla, y lo que puede causar es una ruptura de vasos sanguíneos, una ruptura de músculo. Entonces lo único que vamos a realizar es agravar la situación. Entonces evitemos estas dos acciones. Y ahora esta creo que es la última, el último caso a tratar. Adulto de 34 años, se encontraba en un concierto a puertas cerradas y había demasiada gente. Durante el día no había consumido suficientes alimentos y no se había hidratado. Empezó a sentir debilidad, mareos y su visión se tornó borrosa. Pasó menos de 5 minutos cuando se desvaneció. Es muy común, no necesariamente ante un concierto, es muy común sentir estos desvanecimientos, tienen sus causas, y este evento es el desmayo. ¿Y qué es el desmayo? También podemos encontrar con estos dos términos, síncope o lipotimia, y es el estado donde la persona pierde ya sea parcial o totalmente el conocimiento. Se debe al descenso de las descargas nerviosas y o circulatorias, lo cual provoca un descenso de sangre en el cerebro, no va a haber una correcta oxigenación o disminución de la presión arterial. Y normalmente esto en 2 minutos, 3 minutos, la persona retorna con su conocimiento, ya si en todo caso ha sido una pérdida total de conocimiento. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan ante un desmayo? Antes de un desmayo es la debilidad repentina, palidez en la piel, sudoración fría, visión borrosa, omnibulación, que son los mareos, la pérdida de la conciencia y una caída repentina, que va a ser lo último a realizar. ¿Cuáles son las acciones a realizar ante este evento? Primero es que debemos comprobar si la víctima respira. Es de suma importancia para tener en cuenta que no ha habido una afectación cerebro-respiratoria, entonces podemos continuar con nuestras acciones. Debemos trasladarlo o trasladar a la víctima hacia un lugar con mayor ventilación, y esto solamente si respira. ¿Y por qué a un lugar con mayor ventilación? Porque si nosotros, imaginémonos que estemos en este concierto, hay una persona que se ha desmayado y al momento de querer auxiliarla, no la movilizamos hacia un lugar donde haya más aire, lo único que vamos a hacer es empeorar o que estos 2 minutos en los cuales se pueda recuperar se retrasen. Y si no ha perdido el conocimiento, debemos acostarla boca arriba y aflojar la ropa. Y asimismo pedir que tosa varias veces, porque cuando nosotros ante este evento empezamos a toser es una acción que indirectamente despertamos, por así decirlo, a nuestro cerebro y también a nuestros demás órganos que puedan haber sido afectados. ¿Cómo vamos a saber que no ha perdido el conocimiento? Con las típicas preguntas, las clásicas, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás acá en el lugar? ¿O dónde estamos? ¿En qué año? Entonces, es la única manera en la que nosotros podemos corroborar que la persona no ha perdido el conocimiento. Y si perdió el conocimiento, debemos acostarla y elevar sus piernas en un ángulo de 30 grados, de la manera en la cual están observando en esta imagen. Es sumamente importante porque lo que vamos a hacer es que la sangre retorne nuevamente hacia el cerebro y haya una buena oxigenación que va a ayudar a que la persona se despierte. Evitar que se enfríe, entonces para ello hay que cubrirlo con ropa. ¿Qué debemos evitar? Ofrecer comidas o líquidos, porque en ese momento la persona todavía no está en sus 5 sentidos, entonces si le ofrecemos comida, le ofrecemos líquidos, podemos obtener una asfixia o que se atragante la persona. Evitar dejar solo a la persona.
y que haya un aglomeramiento de personas intentando ayudar. Entonces, cuando hay un desmayo, con que haya una o dos personas que pueden auxiliar con los conocimientos debidos a esa persona es más que suficiente. No hay que, evitemos que se aglomeren, que haya un círculo y la persona, para que estén observando cómo es que auxilian a la persona, lo único que hacemos es obstruir la acción a realizar. Ahora, básico, ya sea ante una emergencia, es básico tener un botiquín. Nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir una catástrofe, una emergencia, ya sea simple o sea grave, entonces hay que tener en cuenta siempre tener un botiquín básico. ¿Qué es un botiquín básico? Es el recurso que las personas, para las personas que prestan ayuda y que debe estar presente en todos los lugares posibles. Estamos hablando de universidades, colegios, casa, es más, sería una buena idea que en las calles haya botiquín, porque si nos damos cuenta en países avanzados, el botiquín o un DEA, que es un desfibrilador, está presente en la calle y es de suma ayuda cuando ocurren eventos fortuitos. Debe contar con los elementos indispensables para garantizar una atención adecuada. No es necesario tener un botiquín sumamente repleto o con elementos que tal vez no lo utilicemos o no lleguemos a utilizar. La idea es tener elementos básicos que nos van a servir de mucha ayuda en cualquier eventualidad. En ello nos encontramos, por ejemplo, si hablamos de instrumental, estamos hablando de tijeras punta roma, pinza, termómetro, el termómetro que es sumamente básico, que en todas las casas deben tener, los antisépticos, que es el yodopovidona, la clorexidina, que es para evitar el ingreso de patógenos, desinfectar la zona. Desinfectantes también como el agua oxigenada, que es más común, el suero fisiológico y también el alcohol. En el botiquín para el coche también habría que añadir, por ejemplo, pastillas contra el mareo, pañuelos de papel, guantes de plástico, los de látex, una linterna, que es sumamente importante, si en todo caso hay un accidente o hay un evento donde la luz pueda irse. También es recomendable un extintor y un juego de triángulos. Esto depende del lugar en donde nos encontremos, por ejemplo, si estamos hablando de escuelas, colegios o alguna empresa. El material para realizar la curación de heridas pues, son los guantes, las gasas estériles. Hay que tener de varios tamaños, hay pequeñas, medianas y grandes, y esto depende de la gravedad y del tamaño de la herida que pueda haberse realizado la persona. Algodón hidrófilo, esparadrapo, tiritas de varios tamaños. Estas tiritas, algunos tal vez lo han visto, es por ejemplo cuando el pequeño o una persona realiza un pequeño corte, no necesariamente va a necesitar que se le realice puntos, sino simplemente con estas tiritas, colocando en cada extremo y juntando, va a hacer que la piel nuevamente vuelva a su estado normal. También vendas e imperdibles que van a ser necesarios para las vendas, y los medicamentos, los analgésicos, que es lo más común, el paracetamol, la aspirina, la pomada especial para pequeñas quemaduras, pero recuerden que esta pomada solamente tiene que haber sido recomendada por un médico tratante. No utilicemos estas pomadas para cualquier tipo de quemadura, porque recuerden que evitemos agregar o aplicar este tipo de cremas. Lo único que debemos aplicar ante una quemadura es agua fría. Luego, pomada antiinflamatoria para pequeños golpes, colirio, que cuando, por ejemplo, tenemos algún evento fortuito a nivel de la vista. Y hay que tener bastante cuidado con el uso del colirio, porque recuerden que cuando nosotros vamos a utilizar un medicamento que va a ser designado para la vista, solamente tiene de duración un mes. Desde que lo abrimos, contamos un mes y tenemos que desechar.
Así solamente lo hayamos usado una vez, tenemos que desechar porque recuerden que la vista es uno de los órganos más sensibles, entonces hay que cuidar ello. Y los antiácidos. ¿Qué debemos evitar? Que el botiquín esté al alcance de los niños. Sabemos que son curiosos, traviesos, entonces por querer jugar, en su afán de jugar, puedan lastimarse. Evitar que esté con candado, porque si sucede algún evento, la idea es poder utilizar de inmediato estos medicamentos, utilizar de inmediato este instrumental. Entonces, el tener un candado va a dificultar. Que se encuentre en lugares muy cálidos o húmedos, porque a la presencia de mucho sol o mucho frío, los medicamentos se pueden malograr y también los instrumentos. Entonces, evitar ello. Que esté en un difícil acceso, por ejemplo, esté súper alto, entonces al momento en que ocurre un evento fortuito, la única persona que va a auxiliar es pequeña, entonces evitar eso. Y debemos revisar temporáneamente. Recuerden, algunos medicamentos se vencen con facilidad, entonces si vamos a requerir o necesitar uno y ya está vencido, va a ser, no va a ser de ayuda que aún se encuentre en el botiquín. Ahora, vamos a repasar un poco el tema visto. Son 7 preguntas, son siete preguntas pequeñas. A ver, si pueden, le escriben en el chat o si pueden responden, no hay ningún problema. La primera es, significa que la vida corre peligro y se debe actuar de inmediato. Ese término debemos tenerlo en cuenta. Nos estamos refiriendo a una emergencia, ya que la vida corre peligro. Entonces la acción debe ser de inmediata porque en el peor de los casos se puede causar la muerte. Luego, ¿a qué le llaman las acciones que se realizan a una persona que ha sufrido un accidente? Los primeros auxilios. Son acciones básicas que debemos realizar ante cualquier accidente que pueda presentarse. ¿Qué números debemos llamar ante una emergencia? Son 2 números que tenemos que tener bien en claro, si es posible apuntarlo, memorizarlo, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar estos números. Es el de SAMU, que es el 106, y el de los bomberos, el 116. Luego, es correcto inclinar la cabeza hacia atrás ante la presencia de una epístasis, lo cual no, es falso. La cabeza siempre se debe inclinar hacia adelante para así nosotros evitar una obstrucción en las vías respiratorias. La quinta es correcto evitar romper las ampollas en una quemadura de 2º grado. Y la misma respuesta es no, ya que podríamos causar la entrada de patógenos y aumentar el dolor. Pero lo principal es la entrada de patógenos y lo consiguiente a ello es que vamos a causar una infección. Entonces, evitemos romper las ampollas, por más pequeño que sea la persona o por más pequeña que sea la ampolla, evitemos ello. En algunos momentos puede llegar a incomodar, pero evitar ello va a hacer que la recuperación sea mucho más rápida. El número 6, ¿qué se debe colocar ante una luxación para disminuir la inflamación? Y es hielo. Y no necesariamente ante una luxación, sino también ante un esguince, como ya hemos mencionado. También se coloca el hielo para disminuir la inflamación. Y hay que recordar, el hielo nunca hay que colocarlo directo. Por ejemplo, es muy común ver que ahora ya las personas tienen unas bolsitas de gel, en gel, que lo ingresan a la parte superior de su refrigerador, entonces se compacta. Cuando nosotros coloquemos estas bolsitas, o si en todo caso tenemos hielo, no colocar directamente a la piel, porque lo que vamos a causar es que haya una quemadura. Aunque ustedes no lo crean, el hielo puede causar quemaduras a la piel. Entonces, lo ideal es envolver ya sea esta bolsita en gel o el hielo, envolver en un paño, en una tela y recién aplicar sobre la piel inflamada, sobre la zona inflamada, para evitar la posible quemadura y así poder desinflamar la zona afectada.
Y por último, debemos aglomerarnos cuando una persona se ha desmayado y no. El lugar debe tener ventilación para así tener una oportuna recuperación y una rápida recuperación de la persona que haya sufrido este evento fortuito. Bueno, eso sería todo por el taller. Espero que hayan entendido, hayan captado las palabras claves, las acciones a realizar ante los eventos, ya sea una epístasis, una luxación, un desmayo, para que puedan realizar de manera adecuada y puedan salvar las vidas. No necesariamente el personal de salud es el encargado de salvar vidas, sino cualquier persona con conocimientos y con las acciones adecuadas puede evitar una fatalidad que sería la muerte. Espero hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber para poder aclarar sus dudas. Muchas gracias por la presentación, Brenda. Muy útil y muy importante para conocer. Y también, sobre todo, nos muestra lo importante, lo bastante que has aprendido en bueno, en la carrera de enfermería y en la especialidad que estás viendo ahora. Si hay alguna pregunta, observación que quieran hacer, chicos, por favor nos las comparten, ya sea por el chat o o levantando la mano para que se les pueda habilitar el micrófono. A ver, ¿hay alguien ahí? Una pregunta. A ver, creo que quedó claro para los chicos. A ver cuántos se van a animar ahora a postular a la carrera en julio. ¿Tienes ahí la siguiente diapositiva, por favor, Brenda? Sí, sí, claro. Ujú. Ahí está. Ujú. Y aquí está, para los que quieran seguir el camino de Brenda, bueno, o ver otra especialidad dentro de lo que es enfermería, tenemos el Factor Excelencia, que es una modalidad de admisión para estudiantes de quinta secundaria y egresados de colegios de año 2020, y ambos que tengan un promedio mayor o igual a 14. Esta modalidad consta de una entrevista a través de la plataforma Zoom, y esta se realizará el 17 de julio y el cierre de inscripciones, como pueden ver acá, es el 12 del mismo mes. Para mayor información sobre la carrera, perdón, les estamos compartiendo un número por el chat, el 940-370429. Y para más detalles también pueden escribirnos a través de nuestras plataformas de Facebook e Instagram, Marca Cayetano. Brenda, ha sido un gusto tenerte aquí, que nos hayas compartido estas lecciones importantes y desmitificando algunas cosas también. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que hayan eh, entendido y poner en práctica, más que todo, muy aparte de saber la teoría, es poner en práctica lo aprendido para así obtener una mayor responsabilidad al momento en que vamos a actuar ante un evento que pueda presentarse en cualquier situación, en cualquier momento. Tú lo has dicho, Brenda. Entonces, chicos, ya saben, tienen toda la información, saben cómo ubicarnos. Y sin nada más que decir, muchas gracias y muy buenas tardes para todos ustedes.